Buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan todos ustedes. Estamos acá para dar inicio al curso de factorización algebraica. El propósito de este curso es estudiar los casos de factorización, paso a paso y de una forma breve y sencilla. La primera clase corresponde al caso 1 de factorización, conocido como factor común. Su estudio lo haremos a través de un ejemplo. A continuación encontraremos una expresión algebraica la cual factorizaremos. Dicha expresión es 24x a la 6 y a la 9 z a la 2 más 30x a la 8 y a la 2 z a la 5 menos 12x a la 3 y a la 7. Cuando se habla de factor, se habla obviamente de multiplicación. Entonces la idea es convertir esta expresión algebraica compuesta por sumas y restas en una expresión compuesta por dos factores. El paso 1 consiste en descomponer en sus factores primos cada uno de los coeficientes de la expresión. Este proceso lo mostramos a continuación. Tenemos 24, la mitad de 24 es 12, la mitad de 12 es 6, la mitad de 6 es 3, la tercera de 3 es 1. Esto quiere decir que 24 lo podemos expresar como 2 a la 3 por 3. Luego tenemos 30. La mitad de 30 es 15. 15 no tiene mitad, pero tiene tercera. La tercera parte de 15 es 5 y la quinta parte de 5 es 1. Quiere decir que podemos expresar a 30 como 2 por 3 por 5. También tenemos 12. La mitad de 12 es 6. La mitad de 6 es 3 y la tercera de 3 es 1. 12 se puede expresar como 2 a la 2 por 3. Paso 2. Reemplazamos los coeficientes por los productos de factores primos obtenidos en el paso anterior. De esta forma tenemos 24x a la 6 y a la 9 z a la 2 más 30x a la 8 y a la 2 z a la 5 menos 12x a la 3 y a la 7 se puede expresar como 2 a la 3 por 3 x a la 6 y a la 9 z a la 2 más 2 por 3 por 5 x a la 8 y a la 2 z a la 5 menos 2 a la 2 por 3 x a la 3 y a la 7. Observamos que lo que hemos hecho es reemplazar 24, 30 y 12, que son los coeficientes, por los productos primos correspondientes. 2 a la 3 por 3, el otro 2 por 3 por 5 y el otro 2 a la 2 por 3. Paso 3. Se obtiene el factor común. ¿De qué forma obtenemos este factor común? Ya les digo. Se toman los factores numéricos y literales que aparecen en todos los términos, pero de todos se toman los que tienen menor exponente. Por ejemplo, 2 aparece en los tres términos. Aparece como 2 a la 3, 2 a la 2 y 2 o simplemente 2 a la 1. De los 3 se toma 2, que es el de menor exponente. De igual forma se toma 3, no se toma 5 porque 5 no aparece en los tres términos. De las letras, las de menor exponente que aparecen en los tres términos son x a la 3 y y a la 2. No se toma z porque z no aparece en los tres términos. Con los factores tomados se arma el factor común de la siguiente forma. 2 por 3 por x a la 3 por y a la 2. Se multiplica 2 por 3 para formar el coeficiente 6 y se coloca la parte literal x a la 3 y y a la 2. De esta forma tenemos que el factor común es 6x a la 3 y a la 2. Paso 4. Se divide cada término de la expresión algebraica entre el factor común obtenido. Esto se realiza de la siguiente forma. 24x a la 6 y a la 9 z a la 2, que es el primer término de nuestra expresión algebraica, entre 6x a la 3 y a la 2, que es el factor común.
Dividimos 24 entre 6. Normalmente una división común y corriente cabe a 4. De ahí sale el 4 que aparece en el resultado. Tenemos x a la 6 entre x a la 3. Se deja la misma base que es x y se restan los exponentes. A 6 le quitas 3, te quedan 3, por lo tanto ahí queda x a la 3. Y a la 9 y y a la 2 se coloca la misma base que es y, se restan los exponentes. 9 menos 2 da 7, el resultado es y a la 7. Z a la 2, como está solo, no cambia el exponente, permanece igual. De la misma forma hacemos con la siguiente división. 30, x a la 8 y a la 2, z a la 5 es el segundo término de nuestra expresión algebraica. La dividimos entre 6, x a la 3 y a la 2. Obtenemos 5, x a la 5, z a la 5. Ya que 30 entre 6 cabe a 5. X a la 8 entre x a la 3 se coloca x. A 8 le resto 3, me queda 5, por lo tanto queda x a la 5. Y a la 2 y y a la 2 tienen el mismo exponente, yo puedo decir que se cancelan, desaparecen de ahí. Y z a la 5 está solo, permanece igual. Entonces el resultado es 5x a la 5, z a la 5. Procedemos de igual forma con el tercer término. 12x a la 3 y a la 7 es el tercer término. Entre 6x a la 3 y a la 2, que es el factor común. Dividimos 12 entre 6, cabe a 2. Como x a la 3 está arriba y está abajo y tienen el mismo exponente, se pueden cancelar, desaparecen de ahí. Y nos queda y a la 7 entre y a la 2. Se coloca la misma base que y se resta 7 menos 2, queda 5. Con el factor común y los resultados de la división podemos expresar el resultado de la factorización como se muestra a continuación. Tenemos que la expresión original 24x a la 6 y a la 9 z a la 2 más 30x a la 8 y a la 2 z a la 5 menos 12x a la 3 y a la 7 se puede expresar como 6x a la 3 y a la 2, abrimos un paréntesis, colocamos 4x a la 3 y a la 7 z a la 2, que fue el resultado de la primera división, colocamos más, que es el signo de la expresión original, 5x a la 5 z a la 5, que es el resultado de la segunda división, colocamos menos, que es el término de la expresión original, 2y a la 5, que es el resultado de la tercera división que hicimos. De esta forma, la factorización de la expresión es 6x a la 3 y a la 2 por 4x a la 3 y a la 7 z a la 2 más 5x a la 5 z a la 5 menos 2y a la 5. De esta forma se aplica el caso de factor común para una expresión algebraica. Es importante tener en cuenta que los signos que van dentro del paréntesis son los mismos signos que tiene la expresión original. Con esto finalizamos el proceso de factorización del caso factor común y dejo planteados dos ejercicios para que los realicen en casa. Nos vemos en el segundo caso.